Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Ustedes qué creen? ¿Que las personas zurdas son más inteligentes, menos inteligentes, tienen más habilidades o menos habilidades que los diestros? El día de hoy de eso hablaremos con Alma Acuña, especialista en terapia del lenguaje. También estará con nosotros Alfonso Marcelo, coach financiero, y nos dirá cómo salir de nuestras deudas. Es un tema muy, pero muy interesante. Y por supuesto, nuestro abogado del programa, nuestro queridísimo Rodrigo Escartín, y hablaremos sobre divorcio incausado. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Gracias, de verdad, gracias a todas las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos a través de los micrófonos de Grupo Fórmula, en todas las estaciones, pero también por internet en todo el mundo. Gracias, de verdad. Y bueno, ¿quién no conoce a una persona zurda? Posiblemente tengas un hijo zurdo, una hija zurda o conozcas a alguien. Antes se decía que eran diabólicos y hasta se les amarraban la mano a los pobres niños porque era mal visto que fueran zurdos. Pero hoy se sabe que es una condición humana y el día de hoy nos los platicará la especialista que tengo aquí en el programa, Alma Acuña, que es buenísima. Ella es especialista en terapia del lenguaje. ¿Cómo estás, Almita? Bienvenida. Hola, Qué gustazo. Gina. Gracias por la invitación y por este tema que pues es súper interesante. Como tú decías, todos conocemos evidentemente a alguien. ¿Por qué? Porque entre el 9 y el 13% de la población es zurda. Su dominancia lateral es de mano izquierda. Y sí, alrededor de esta condición, como la llamamos, o de esta manera en la que específicamente que es cómo se organiza nuestro cerebro. Tiene que ver con nuestro cerebro, eso está clarísimo. Si eres zurdo o diestro, nuestro cerebro está conformado de diferente manera o funciona de diferente manera. Lo que ocurre específicamente es que los seres humanos tenemos algo que se llama asimetría funcional. La asimetría funcional es que no funcionamos de manera pareja. Nuestro cerebro, nuestros lóbulos cerebrales no funcionan de una manera pareja. Hay lóbulos que son más hábiles o en los cuales somos como mucha más la tendencia. Por ejemplo, quienes somos diestros, nuestra dominancia es nuestro cerebro izquierdo. Okay. Y los que son zurdos, su dominancia es del lado derecho. O sea, estamos cruzados. Estamos cruzados. Ok. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver la dominancia izquierda y derecha? Porque creo que una es la intuitiva y otra es la racional. Platícanos. La parte izquierda comúnmente se ha relacionado con cuestiones que tienen que ver con lenguaje, con habilidades lógicas, con habilidades matemáticas, y la parte derecha se relaciona generalmente con cuestiones artísticas, de intuición, de arte, etcétera. Entonces los zurdos serían más emocionales, más intuitivos por esta parte de la creatividad. ¿Y los diestros, los que somos diestros, es más la parte racional? De alguna manera sí podríamos pensarlo así, pero en realidad también la maravilla de nuestro cerebro es que trabaja en conjunto. Aunque hay una lateralidad, trabajamos en conjunto. Y si vamos desarrollando todas nuestras habilidades, pues podemos trabajar de una manera integrada. Ajá. Ahora, los niños que escriben con la mano derecha o que tienen preferencia con esta mano derecha, que decimos que es la lateralidad, ojo con esto, porque muchas veces los papás nos preguntan a qué edad ya el niño, ¿no? Sí, sabremos si son diestros o zurdos. Exactamente. Esto se termina de cerrar hasta los 6 años. Tenemos hasta los 6 años como para poder identificar. Hay niños que desde los 2, 3 añitos tú ya te vas dando cuenta que está esta preferencia. Ajá. Pero todavía hay niños que dentro de su madurez pueden tardarse un poco en terminar de definir esta cuestión de lateralidad. Ahora, ojo también con que necesitamos promover con los niños el movimiento. Ajá. Para que ellos vayan experimentando con su cuerpo y puedan ir entendiendo con qué manos son más hábiles. Pero también, Gina, no nada más la lateralidad, se da en la mano. Muchas veces en las entrevistas... Es cierto, se da en las piernas también. En piernas, en ojos y en oídos. También. Okay. Entonces, pero pues siempre, en oídos y en ojos no te das cuenta. No lo tenemos como tan consciente, y justo para eso les pedimos a los papás que hagan diferentes pruebas para que se den cuenta de qué lado es la dominancia de sus hijos. Entonces, el clásico es, cuando quieras saber cuál es tu ojo dominante, pues colocar un tubo de pirata, algo en donde sepas el que cierra no es el dominante, el que ves efectivamente es el ojo con el que tienes muchísima mayor dominancia. Por ejemplo, yo ocupo más definitivamente mi ojo es izquierdo, aunque soy diestra. O sea, puedes ser zurda del ojo y del oído y no de la puedes mano, estar del brazo. cruzado. Fíjate, lo ideal es que estés
todo organizado de un lado o de otro, pero hay personas que de alguna manera podemos tener cruzada lateralidad. Oído, ¿cómo lo checas? Muy fácil. ¿De qué lado contesta? Claro, el Y teléfono. ojo, siempre que hagamos estas pruebas hay que colocar en el centro los objetos para no generar una tendencia, porque si tú colocas de este lado el objeto para probar, pues es muy fácil que puedas hacer esto y confundirte. Entonces siempre dejarlo en el centro y que ya el niño se coloque de qué lado para poder identificar de qué lado estás escuchando mejor. Cuando ya tienes tus habilidades auditivas también mucho más desarrolladas, tú mismo puedes darte cuenta con qué oído escuchas mejor en volumen, pero también con qué oído discriminas mejor las palabras. Yo, por ejemplo, en ese sentido tengo escucho mejor volumen acá, pero para discriminar palabras sé que soy mucho más consciente de este lado. Ahí, bueno, ya es un trabajo que he ido yo realizando, es como que o sea, ya ya cuando son te quieres cosas meter finas. minuciosamente, porque normalmente nos damos cuenta en las extremidades, que serían las Piernas. manos y las piernas. También, por ejemplo, los futbolistas Exacto. o tus hijos, ¿no? Que ves que le pegan la Le pelota pegan, con saca, otro lado. o también lo que haces es sacar con un pie algún objeto. Hay una muy interesante, en la oscuridad, para bajar escaleras, ¿cuál Claro. ocuparías? Ajá. ¿Por qué? Porque es qué pierna tengo yo más consciente, mucho más atenta, digamos, Yo y la es la que derecha. voy a conectar, Claro. ¿no? Porque también a veces puede ser que patees con esta, es un ejemplo, pero con esta en realidad yo tengo mucha más fuerza y estabilidad. Esta es mi pierna dominante para mí, Ok. pero voy a patear con esta porque esta es la que yo siento mucho más segura y más firme. Tenemos que ir ahí como haciendo Analizando poquito a observaciones. poquito. A ver, ¿de qué depende de que una persona sea zurda o diestra? Tiene que ver con la genética. ¿Qué pasa Sí. si un papá es zurdo, Y una mamá. diestra, qué posibilidad hay que el niño nazca zurdo? O si los dos son zurdos. Si los dos son zurdos, la posibilidad es como de un 46% que tu hijo sea zurdo. Ok. Ajá. Si en la familia en línea directa hay alguien que sea zurdo, hay una posibilidad del 5% más o menos. Si los papás los dos son diestros, también se mantiene esa estabilidad de que hay una posibilidad del 5%. Y bueno, es hereditario, sí tiene que ver con la parte de herencia definitivamente, aunque también, Gina, niños que llegan a tener algún tema durante el nacimiento, por ejemplo, algún tema como de hipoxia, alguna Que situación les a falta nivel, oxígeno. sí, el hemisferio que se pudo haber dañado, por ejemplo, si tuve alguna complicación en este lado, pues evidentemente Sale al rescate el otro. Y exacto, lo ayuda. entonces eso va a ser la tendencia. Fíjate que muchos de mis pacientes que tienen temas de lenguaje o de aprendizaje, por lo general son zurdos. En esto que Fíjate. tú decías, el lenguaje tiene que ver mucho con el izquierdo, ajá, Ándale, pues. diestros. Pero si tengo dificultades de lenguaje, hay una gran mayoría de pacientes que son zurdos, Fíjense porque sale al rescate, evidentemente, Qué el hemisferio interesante. derecho. Si sus hijos tienen problema de lenguaje, bueno, es más Atención. probable que se den un zurdo que en un diestro. Atención con eso solamente, no es como una No, no es línea una exacta, regla, pero sí hay que podría estar llegar a, observando. Ajá. llegar a pasar. Ahora, no la pasan bien. No la pasan bien porque el mundo está hecho para diestros y lo vemos desde el pupitre de la escuela, desde la guitarra, desde las tijeras, desde la botonadura de una camisa. Claro. O sea, son cosas que como zurdo, como diestro las damos por hecho. Claro. Pero para los zurdos les cuesta trabajo, aunque hay lugares, Algunas cosas. pero no encuentras de todo. No, y no todo el tiempo, ¿no? A lo mejor en un inicio sí les pueden facilitar el pupitre, la cuestión de las tijeras, y esto es lo que tendríamos que tener en la mayoría de los casos, pero a veces la realidad eso te rebasa, entonces sí tienes que ir haciendo mucha práctica y te va a costar un poquito más de trabajo, pero justo ahí, en ese esfuerzo mental que estamos haciendo, es en donde decimos es que son más inteligentes, ¿no? A ver, el coeficiente intelectual tanto de un zurdo como de Pues eso es un... mito, que sean más inteligentes. Sí, no, o sea, tienes exactamente Pero se tiene lo que mismo, esforzar más. pero hay más esfuerzo, pero hay más ejercicio y Adaptación. entonces pues también vas generando muchas más estrategias. Es fácil que un zurdo deje de ser zurdo porque antes les amarraban la mano y los obligaban a ser Sí. diestro. Se pensaba que era algo diabólico y Además, es real. ujú. Esto podría cambiarse la condición de eso, de que un zurdo lo obligues a ser diestro y se haga diestro. Antes ocurría, sí, se llaman zurdos contrariados, todavía llegan a ocurrir ese tipo de situaciones, no debe de hacerse porque de entrada afecta mucho la cuestión de personalidad. Ajá. O sea, que todo el tiempo te estén diciendo que no, que haces mal, que no estés bien y que se rompa esta parte como de tu intención y que además te amarren, o sea, sí afectaba muchísimo esta parte de personalidad, de seguridad.
Y, ok, vas logrando a lo mejor la parte de escritura, pero otras habilidades las terminan haciendo con la mano izquierda. Sí, por favor hay que evitar a toda costa eso. Todavía Todavía hay quien hace pronto eso. hay quien llega a hacer eso, pero no, es completamente equivocado. Hay que respetar a los niños en su naturaleza, en su lateralidad, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es proporcionarles muchísimas actividades que les permitan ejercitar y vivir su cuerpo sin tendencia. Por ejemplo, cuando vayan ellos a empezarse a alimentar, tratar de dejar la cuchara igual en el centro, no siempre de este lado para que el niño haga esto, en el centro para que sea el niño que decida. Ok. Hay que promover mucho, y lo hemos hablado mucho aquí en tu programa, Gina, permitir el gateo. Así es cierto, eso es importante. El gateo nos va a permitir que el niño esté trabajando todo todo el patrón cruzado, que tenga fuerza en sus manos, que sienta sus muñecas, que sienta la textura, que mi cuerpo esté trabajando de manera contralateral. La parte de trabajar de manera contralateral sirve mucho. A ver, ahora que hablas del gateo, yo he visto niños que gatean al revés. ¿Qué sucede con eso? No es, depende. O sea, si solamente gatearon al revés, hay algo ahí con el patrón que no está bien, que no está adecuado, ¿no? Hay niños que en un principio gatean porque tienen mucha más fuerza, hacia atrás porque tienen mucha más fuerza en los bracitos. Entonces, las piernas no están trabajando con la misma fortaleza, entonces, pues por lógica te vas a ir Y para gatean atrás. diferente, y yo creo que tiene que ver cómo está manejando su cerebro. Hay quien lo hace con las rodillas en las piernas O con la o cadera. con la y hay quien lo hace como que a 4 puntos y se van rapidísimo y gatean Sí. rapidísimo. Es impresionante. Vamos a ir a una pausa comercial, seguimos hablando sobre zurdos y yo quiero entrar con un mito. Se dice que los zurdos viven 9 años menos en comparación que los diestros. Vamos con eso y regresamos. Bueno, estamos de regreso, seguimos hablando de mamá. Gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes, estamos como Gina Ibarra TV en todas, Instagram, Twitter, en la fanpage. También síganos en nuestro canal de YouTube, es gratis, ustedes nada más se inscriben y pueden ver todos los programas de radio y de televisión aquí de Telefórmula y pueden ver los contactos de los invitados. Y por supuesto, sigan las redes de Grupo Fórmula, estamos en Twitter en @radio_fórmula, en el Facebook en Radio Fórmula, Instagram Radio Fórmula MX y la página www.radioformula.com.mx usando el hashtag abriendo la conversación. Y ya, antes de entrar a este mito que les dije que si vivían menos años los zurdos, los diestros, los cuatro de los últimos de los 5 presidentes de Estados Unidos fueron zurdos: Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton y Barack Obama. Además, también Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Harry Truman fueron mandatarios, ex jefes de Estado que fueron zurdos. Sí, hay muchas personas Muchas destacadas personalidades. que pues son zurdas. Y en México, Felipe Calderón. Bueno, Ok, a ver, ok. mito o realidad, viven 9 años en promedio menos los zurdos que los diestros. Muchos tiempos se pensó esto y hubo un estudio que lo respaldaba, pensando también en que de alguna manera podían ser como más propensos a accidentes, ¿no? Ajá. Pero después se hizo una revisión justamente de esta investigación y no hay una tendencia hacia eso. Es igual. Yo pensaba ¿no? que como el mundo está al revés para ellos, en muchas cosas podrían accidentarse más que un diestro. Esa sería Como una la lógica de, explicación o la ajá, lógica que ajá. podría haberlo, Sí, pero no porque por es desde otra la, cosa. por ejemplo, la palanca, ¿no? Para manejar. Ay, o sea, un zurdo, no me había pensado en eso. Un zurdo no puede manejar un coche estándar. No, si lo manejas, te habitúas. O sea, es que ese es el ejercicio Pero va mental que contra hacen. va contra su naturaleza. A ver, a nosotros Pero- que nos las pongan del otro lado la palanca y no solamente el clutch, el En un acelerador. principio nos va a complicar, pero la mayoría de la maravilla de nuestro cerebro es ese, Gina, que tenemos sinapsis y tenemos plasticidad, y entonces como el niño que a lo mejor se lastima su bracito y estaba escribiendo con la derecha, Claro, y se lo entonces enyesan. con tal de no quedarse atrás, empieza a escribir, empiezas a desarrollar estas habilidades en otras formas. ¿Por qué? Porque te enfocas, porque te concentras y porque tu cerebro tiene la capacidad de irlo haciendo. Entonces, por supuesto, o sea, cualquier zurdo puede manejar porque lo va practicando. Al final son temas motores que implican repeticiones hasta que lo logres, y vas teniendo también ciertas adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que les vamos acomodando la hoja,
cómo se acomodan, cómo no se manchan también, o quien no está bien acomodado, bien ajustado, cómo se va manchando la mano, o cómo vas perdiendo también la información. Tienes que ayudarlos a acomodarse, porque tú como diestro, cuando escribes, vas teniendo también retroalimentación de lo que escribes, porque lo ves. Cuando eres zurdo, lo vas tapando con la mano. Entonces Claro. tienes que acomodarte de modo que no vayas perdiendo también la información. Una gran ventaja que tenemos hoy es, bueno, esta parte con los teclados, ya trabajas de manera, con las dos Con las manos, dos manos. ¿no? No necesariamente con una sola. Oye, qué increíble que esto haya sido tema de muchas investigaciones, porque se ha hablado de los zurdos, se han hecho estudios en el aprendizaje y en muchas cosas. Incluso estoy viendo que hay una estadística, yo no sé si te la sepas, de que de acuerdo a un estudio que realizó la Universidad de Harvard en 2014, los zurdos tienen sueldos más bajos respecto a los diestros. Se habla entre un 10 y un 12% menos No lo sabía. Qué anualmente. interesante. ¿No? Qué interesante. O sea, no lo sí, sabía. sí se está y sobre el aprendizaje también se habla, dicen que son mejores para los videojuegos. Hay en fin. información. Hay, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención. Incluso las plantas pueden ser diestras o zurdas. Las plantas, Ajá. a ver, explícanos eso. El 90% si son enredaderas se enredan hacia la derecha y hay un 10% que se enreda hacia el otro lado. Eso me pareció súper interesante. Pues sí, nunca Los, pensaste que una planta fuera los zurda, animalitos diestra. también son más hábiles con una que con otra. O sea, con una sostienes a la presa y con el otro te puedes estar, eres más hábil, ¿no? Porque es la condición al final, en los animales y en las personas, pues, neurológica, y en las plantas, pues, me parece muy interesante también Sí, cómo va la claro. direccionalidad, ¿no? Entonces, bueno, a trabajarlo, a permitirle a los niños esta parte de movimiento, Gina, porque también si empezamos muy pronto con un niño a montarle el lápiz, ¿A qué edad se debe de empezar a montar el lápiz? Porque ahora queremos niños genios y a los 2 años ya les estamos No. queriendo que sepan leer y escribir. empieza con mucho juego, mucho juguete, muchos cubos, mucha cosa de construcción, actividades en donde el niño tenga la oportunidad de trabajar con sus dos manos, que estés viendo ojo, mano, y después ya que empiezas con esta parte gráfica, que sean elementos gruesos, no con lápiz pequeños, porque esta parte de finura, en donde tú tienes que hacer una pinza, en realidad empieza a madurar a partir de los 5 años y termina de cerrarse hasta los 8, ¿no? A veces les pedimos a niños de 4 o 5 una finura de un niño de 8 y eso no lo podemos Es hacer. imposible. No, y además de veras frustras al niño. Entonces, en edades tempranas, lo que estén trabajando en el centro y también no perder de vista lo motor grueso, decíamos, desde el gateo, pero también triciclo. Muchos niños ya no ocupan el triciclo, ya no salen al parque, entendemos Y el esta triciclo parte de también les seguridad. ayuda para esta función motora. Por supuesto, porque además es contralateral. Ah, O sea, ok. esta parte es lo importante. El pasamanos también, creo, Haces ¿no? esto, por supuesto. Es contralateral, en el pasamanos es equilibrio, es control corporal, es sistema vestibular. Estás estimulando todas las áreas que después vas a requerir para que el niño se siente, tenga un buen control corporal y pueda estar haciendo ya esta parte de escritura. Si yo no estuve ejercitándome adecuadamente, me va a costar un poco más de trabajo. No quiere decir que no lo logres. Hay niños muy listos, Pero es ¿no? importante que lo hagan. Por El gateo es supuesto. importante, el triciclo es importante, el El pasamanos es importante, las Cachar, por ejemplo, cachar cosas. cachar pelotas, cachas con las dos manos, luego cachas con una, luego cachas con otra, lanzas con una y luego lanzas continuo. Para que yo meta la letra en el cuadrito, yo necesito ejercitar mucho lanzar continuo y además con mis dos manos para saber con cuál soy más hábil. Ah, con esta soy más hábil y lo trabajo. ¿Qué hay con los ambidiestros? O sea, sí existen las personas Sí. ambidiestras, no es de que obligues a un zurdo a ser diestro y que se haga ambidiestro. O Hay sea, muy pocas personas que son verdaderamente diestras para todas las actividades. Eso sería un verdadero ambidiestro. Pero puedes tener niños que, por ejemplo, o personas que escriban bien con la derecha, escriban bien con la izquierda, recorten bien con la derecha, recorten bien con la izquierda. Vas haciendo como adecuaciones también. A lo mejor hay niños que se les facilita muchísimo más escribir con la izquierda, pero como las tijeras son para diestros, pues recortan con la diestra y ahí Ajá. vas ejercitando, ¿no? Pero no es que un niño de 4 años sea ambidiestro, es que un niño de 4 años está terminando de definir su lateralidad. Es diferente. pero ¿no? adultos sí. Sí, adultos sí. Adultos sí Hay hay personas que- que pueden ser más hábil para una cosa y más hábil con otra, dependiendo las manos. Ok, ok, Pero ok. son los menos, ¿eh? Pero Son sí, los me menos. imagino que sí. Ujú, Yo creo que sí ujú. tendría que ver también ahí su ¿Cómo vas desarrollo, porque si ejercitándote? si ocupan los dos hemisferios,
pues yo creo que tienes más ventajas sobre los que ocupamos solamente Nada uno. más trabajar No, de yo una creo que se manera. ocupan los dos y Sí. tiene que ver cierta. Y no sé, no se me ocurre alguien, o no sé, que sea Mira, ambidiestro. por ejemplo, yo cuando doy masaje a los niños, que damos esta parte de masaje en terapia del lenguaje, yo por mi profesión he ido desarrollando sensibilidad en las dos manos y coordinación en las dos manos para que el masaje sea parejo. Si yo no estuviera consciente de ese, daría menos fuerza con este y más fuerza con esto. Yo por mi profesión tengo que desarrollar la habilidad en mis dos manos, pero A ver, específicamente pero para por eso. ejemplo, si yo te pongo a escribir con la mano No, izquierda, me no vas a costaría. escribir bonito. No, me costaría mucho trabajo. Escribirías como niño de 2 años, Porque o sea, no hacías es algo, garabatos. claro, porque no es algo que tengo ejercitado, pero en donde lo tengo como muy consciente, lo voy logrando. Y seguramente así muchas personas con algunas de sus actividades que requieran de las dos manos. A ver, aquí tengo ambidiestros, hay más de los que pensabas, aquí una lista de algunos, Leonardo da Vinci era ambidiestro, Era por un ejemplo. genio. Ringo Starr también. Otro genio. María Sharapova también ambidiestra. Albert Einstein, ambidiestros. No, pues si les Hay, digo. por ejemplo, ¿sabes quién? Los bailarines Ajá. desarrollan habilidad con las dos piernas totalmente, ¿no? Ajá. Iniciar con uno, iniciar con otro, hacer los claro. pasos con uno, hacer los Pero pasos no es con que otro. nazcan así, No, es práctica. que ellos se ejercitan para ser ambidiestros, pero hay gente que nace con esa habilidad, como los que acabo de mencionar, y bueno, pues yo creo que tienen una ventaja intelectual porque sus dos hemisferios trabajan. Habrá que observar a habrá nuestros que niños observar. y ejercitar. No perdamos de vista el ejercicio. Y no los obliguemos a ser No. diestros cuando nacen zurdos, porque es una condición en la que con la que nacen y que además tienen sus ventajas también y su forma de, ¿no? Claro, y además a Sí. nivel de personalidad sí te puede afectar durísimo. Dame tu contacto, querida. Gracias. Alma es Cuña. 5537-1417 es el teléfono del consultorio. Centro Terapéutico Telia. Trabajamos con niños que tienen problemas de lenguaje y aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Almita. Y ahora sí, vámonos a una pausa comercial y regresamos con Alfonso Marcelo. Él es coach financiero y nos va a dar unos tips buenísimos para saber cómo manejar nuestras deudas. Soy Jenny Barra y estamos en Telefórmula hablando de mamá a mamá. Regresamos. Y bueno, regresamos, seguimos hablando de mamá a mamá y fíjense que estoy bien contenta porque está aquí conmigo un expertazo en finanzas, Alfonso Marcelo, coach financiero. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí de nuevo, ahora en tele. Ahora en tele. Oye, Marcelo, ya pasó la cuesta de enero, pero muchas veces en febrero todavía no nos recuperamos y vamos a hablar de dinerito. ¿Qué pasa si tenemos muchas deudas? ¿Cómo salimos de ellas? Porque a veces tenemos muchas tarjetas y en una debemos una cantidad, otra menos y así nos vamos. Debe y luego no tenemos dinero con que pagarlas. Ay, el tema de las deudas es complejo porque al final de cuentas se van acumulando y luego ni nos damos cuenta. Nos dan nuestra primera tarjeta de crédito, nadie nos dice cómo usarla, entonces empezamos, pues oye, se necesita, pues hay que usarla, se necesita y hay que usarla. Sí, y claro. luego necesitamos tantito dinero más, le pedimos a la hermana, a la mamá o a alguien más que nos apoye con algo, un préstamo, se acumula y de esa forma se va haciendo una bola de nieve horrible, que luego de repente llegamos al punto en el que, ¿cómo le hago para salir? Ajá. Hay varias técnicas para salir. A mí me gustan especialmente, bueno, o las dos más famosas, que también a mí me gustan mucho, son dos. Una tiene que ver, ahorita comentabas, con lo de las deudas pequeñas. Sí. Entonces, cuando estamos muy problemados con el tema de deudas, una muy buena recomendación es ir eliminando las deudas más pequeñas. Es decir, tienes muchas deudas, vamos a escoger la más pequeñita y la vamos a quitar. Esa técnica lo que nos ayuda muchísimo, pues justamente para ya no deberle a tanta gente, porque a veces, vamos a suponer que sean Pagas bancos. mínimos de todas. Sí, y no pagas y el nada. tema es de que si se te complica pagar, pues igual te va a hablar al que le debes, por decir un número, 1,000 pesos, y si a alguien le debes 10,000, va a ser otra vez otra llamada. Entonces, aún y que es una deuda más pequeña que otra, el estrés sigue siendo el mismo porque le debes a varias personas o a varias instituciones. Esa es una técnica. Pero hay otra muy buena que de hecho esta es todavía mi favorita. Entre estas mira, dos porque yo es mi esa es la que favorita. hago, la primera. La que de la dijiste. primera. Sí. La a ver. otra tiene que ver como buen financiero con las tasas de interés. Ah, ok. Entonces, una muy buena recomendación es que tomemos la realidad, porque a mí me ha tocado también cuando hago coaching en el tema financiero, y alguien, oye, tengo muchas deudas, ¿cuánto debes? Pues no sé, mucho. O sea, que como que nada más nos estresamos y luego no queremos ver el número, no queremos afrontar la realidad. Entonces, primer paso es, ¿cuánto debes en verdad? O sea, en otras palabras es, sacamos hojita o sacamos computadora, como lo quieras hacer, en tu libreta favorita, pero el punto es que apuntemos todas las deudas que tenemos. Es decir, le debo a quién, cuánto le debo, cuándo hay que pagar.
Es decir, cuánto tengo que pagar y cuándo hay que pagar en el mes y cuánto debo en total. ¿Y el interés? Ese es exactamente, ahí llegamos al punto interesante. ¿Cuál es realmente el interés, la tasa de interés que estamos pagando? Ahí se le llama CAT en realidad, costo anual total. Viene en tu tarjeta de crédito, viene en tu estado de cuenta, no hay problema. Bueno, si le debes a la vecina, bueno, Sí, pues si igual debes ahí la ya no, tanda, ¿verdad? es otra Pero cosa. es otra cosa, pues ahí sería de cero. Es más, Ajá. por ejemplo, ahí si le debes a alguien, ya esa persona, que es decir, no es un banco, y esa persona te dijo, no, no pasa nada, devuélvemelo el siguiente mes, pero no te cobro tasa de interés. Ah, bueno, pues entonces la tasa o el CAT es de cero. ¿Para qué? Porque luego ya que tengamos todo nuestro listado de las 3, las 5 o las deudas que tengamos, incluyendo tarjetas de crédito si son varias, las vamos a ordenar de menor a mayor, la tasa de interés, aunque una sea más grande que otra. Entonces, en esta técnica lo que estamos haciendo es identificar cuál es la que nos está cobrando más intereses, cuál es la que nos está afectando más y cuál es la que con el tiempo nos va a provocar un problema mayor. ¿Por qué? Porque resulta, por tener un promedio, una idea, algo que a mí me gusta decir como porque es muy sorprendente, si tú sacas o compras algo en una tarjeta de crédito, no a meses, sino lo compras normal, en el promedio que cobran las tarjetas de crédito, al final terminas pagando 4 productos iguales. Es decir, la cantidad de intereses que nos Es cobra una muchísima, tarjeta de crédito, muchísima. llegas a pagar el producto 4 veces. Sí. Es decir, 3 veces es de puros intereses. Es como cuando compras un regalando coche dinero. o una casa o una hipoteca, te metes, ¿no? Así Una es. casa a lo mejor, estoy inventando, 2 millones, te salen 4. Ah, Por todo el interés. Te sale muchísimo. Más cara. Ahora, por eso, en esta técnica, para poder salir, lo recomendable es que empecemos a pagar las que cobran más interés, porque son las que más nos afectan, las que hacen que la bola de nieve se haga más grande. Entonces, a mí me gusta más porque pues tiene que ver con números, obviamente Sí, tiene que claro. ver con cómo le hacemos para bajarle al tema. Y eso lo ves en el estado de cuenta, lo que dice CAT, como gato. Exactamente. Por ley lo tienen que poner, entonces Ok. viene ahí. Claro, sí, lo que decíamos ahorita, si le debes a alguien que no te está cobrando intereses, pues le pones un 0 y eso quiere decir que no significa que no le vamos a pagar, significa que la prioridad es otra. las otras. Y con esta persona que te prestó, si es que no te está cobrando intereses, le puedas negociar y decir, oye, ¿te puedo aplazar? O sea, sí te voy a pagar, te quiero pagar, pero pues... La renegociación también es válida, ¿no? Claro Porque a que veces se hacen sí, estas por bolas de supuesto. nieve y a lo mejor debías 1,000 pesos y como no has pagado o pagas mínimos, te cobran interés y al rato ya debes 10. Y entonces creo que hay muchos bancos que están abiertos a decir, a ver, págame 5. Exactamente. Fíjate, acabas de dar en un tema bien interesante que pocas veces lo consideramos, como que de repente vemos al banco ahí, la institución con el edificio de 50 pisos y decimos, híjole, pues como para qué me acerco porque pues no va a haber nada, no puedo negociar. Y no, sí se puede negociar y no tienes que ser abogado, no tienes que ser... Lo que tienes que hacer es acercarte y decirle, quiero pagar, no puedo pagar. ¿Cómo Claro. le hacemos? Entonces, no significa que, ay, qué buena onda, me van a quitar mi deuda. Eso no va a pasar. No, pero si no te mandan la cartera vencida, ¿no? Exactamente, Ujú. pero lo que sí puede pasar es que te digan, está bien, mira, tu deuda te quedan 3 años. Lo que podemos hacer es pasarla a 5, no sé, a Sí, otro plazo. ajá. Entonces te dicen, pues me lo tienes que pagar, nomás que pues déjame, te doy chance para que no me tengas que pagar tanto mensualmente. Sí se vale, es perfectamente válido y hay que hacerlo. Oye, dime una cosa, ¿qué pasa si dices, no tengo dinero y no lo voy a pagar y no lo pago y debo 30,000 pesos en una tarjeta y se me va subiendo y digo, ay, que se vaya? ¿Te pueden meter a la cárcel por eso? O, bueno, obviamente te dejan boletinado en el buro de crédito, que eso es Exactamente, terrible. fíjate, mucha ¿Pero te gente- meten a la cárcel, puede ser? No como tal, porque no, y de hecho no es como que vayan a... Luego pasa, porque de repente hay gente que me dice, es que me están hablando los cobradores y me dicen que van a venir a llevarse los muebles. No, porque ese ¿No te tipo de pueden créditos, embargar? no, o sea, bueno, hay en algunos casos, porque alguien me dijo, bueno, es que yo tengo un crédito hipotecario y en el Ajá. crédito hipotecario me decían que me iban a quitar la Ay, casa. sí. A ver, espérate tantito, la casa no es tuya. Con el crédito hipotecario, tú estás firmando hasta el momento en que terminas tu crédito, Sí. la casa ya es tuya. Entonces, no te están quitando tu casa. La casa es del banco, no te la ha dado. Entonces, quiere decir que lo que está a tu nombre, lo que es tuyo, no te lo pueden quitar. Lo mismo con un auto. ¿El auto te lo pueden quitar? Sí, sí te lo podrán quitar porque el auto no es tuyo. Hasta que lo termines de pagar, te lo pasan. Pero una tarjeta de crédito, No, en una tarjeta de crédito no. Lo que sí pasa, y a mucha gente dice, ay, pues no importa que me pongan en el buró de crédito. De entrada ya estamos en el buró. Ahora lo que va a pasar es que estamos en el buró de crédito, pero con una calificación mala. Va a empezar a salir amarillo y luego en rojo, y luego nadie te va a querer prestar. Y luego sí se convierte en un problema porque
en cualquier lugar puede ser un problema. Bueno, puede ser un problema hasta para trabajar en Es lo algún que te iba lugar. a decir. Algunas empresas hasta para contratarte claro. checan tu buró crediticio. Qué Exactamente. grueso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú dices, Habla de ti, habla de ¿qué ti. les importa? Exacto. Habla de ti. Habla de ti como persona, cómo eres para afrontar algo, para tomar decisiones. Ahora, bueno, en algunos casos dirás, oye, espérate, pues es que, pues lo estoy tratando de arreglar, ok, eso ya viene después, pero de entrada, Sí. el que tengas un mal buró, pues habla también de cómo eres como persona. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque al final de cuentas, si quieres, al menos que tengas el dinero o el cash, te puedes comprar una casa, un coche, pero normalmente la sacamos por crédito, ¿no? Exacto. El común denominador, eso hacemos. Queremos un coche, una casa, pues pides un crédito bancario. Es que ya en esos casos, ya te acabas de dar en un punto, porque también otra de las dudas que tenemos es que todas las deudas son malas. Y no, o sea, no es que todas las deudas son malas y tampoco son buenas, sino más bien es para qué la quieres usar. Ahorita que decías una casa, porque sí sería ideal, obviamente que, oye, es que el ideal es comprar la casa de contado. Pues sí, pero ¿qué porcentaje de la población podría comprar una casa de contado? Sí. La verdad es que es muy difícil. Muy bajo. Es muy bajo y nadie tendremos una casa. Entonces, el crédito hipotecario es bueno en el sentido, bueno, obviamente después de haber hecho los cálculos de Sí, que lo sí, puedas sí, sí. pagar. ¿Y por qué es bueno? Porque al final es un bien, ese bien tiene Es algo una que se llama inversión. plusvalía, es una inversión y está bien. Ahora, nomás que hay límite, porque luego hay un punto en el que nos sobreendeudamos, Así. la casa, el auto, las tarjetas de crédito y muchas cosas más, y ahí es un problema. ¿Cuántas tarjetas de crédito ya para acabar recomiendas que tengamos? 2 tarjetas de crédito y es bien puntual. ¿Por qué 2? ¿Y por qué no 1? ¿Y por qué no 0? Porque también alguien podría ¿Por qué decir no 0. 3 o 4? ¿Por qué no 3 o 4? 2 tarjetas. Primer tarjeta es la del uso diario y deberíamos de tener como límite máximo, aunque el banco te diga no es un premio de, ay, te voy a subir el límite. No, que el límite sea lo que puedas pagar completamente en ese mes. Es decir, si ganas, por poner un número para generalizar, 10,000 pesos, entonces tu tarjeta de crédito no debe tener más límite de crédito que 10,000, porque el día que tope, quiere decir que ya no puedes gastar más. O sea, entonces te ayuda a darte cuenta de que a medirte. Primera tarjeta de crédito, la termino de pagar en el mes, perfecto. Y además es más seguro, no tienes un límite de crédito de que si llega a haber un problema, pues, oye. Segunda tarjeta de crédito, esta es la de las emergencias. Llegas a tener un problema, tienes que entrar a un hospital aunque tengas algún seguro, te van a pedir una tarjeta de crédito, necesitas comprar un refrigerador que se te descompuso a 12 meses, pues obvio en la primera tarjeta no va a caber, cabe en la segunda, esa la puedes tener en tu casa, no es necesario que la traigas contigo, o sí, pero ya no necesitamos una tercera. Pero a veces tenemos de puras tiendas departamentales también, que la verdad es que ni beneficio tienes, porque te cobran nada más la anualidad y a Correcto. veces puedes pagar con tu tarjeta normalita, que de esas dos que tienes, lo mismo. Les voy a dar un tip de las tarjetas de crédito departamentales. 20 segundos, dime. En 20 segundos. Saquen la tarjeta de crédito departamental para que te den el descuento, el primer descuento del primer día, cuando vayas a comprar algo grande. Y luego la cancelas. Y si a los 2 años necesitas otra vez, la vuelves a sacar, no te preocupes. Está buenísimo, dame un contacto. Claro que sí, me pueden encontrar como Finformado, informado con una F al inicio, en Instagram y en Facebook. Y también me pueden encontrar en Twitter como PM Finanzas. Ahí está, un placer, Alfonso Muchas gracias por la Marchelo, gracias invitación, muy encantado. muy buenos tips. Vamos a tener más seguidos si aceptas la invitación. Encantado, muchas Vamos gracias. a ir a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, pues estamos de regreso y a mí me da muchísimo gusto saludar a mi queridísimo abogado tan lindo y tan formal aquí, Rodrigo Escartín. ¿Cómo estás? Feliz, Gina, Fíjate de cómo estar te nuevamente aquí. apapachamos, Rodrigo, se Muchas te gracias. quiere. Yo lo sé, Gina, gracias igualmente. Oye, Rodrigo, vamos a hablar de un tema importante que es el divorcio incausado. Y digo que es importante, pero no sé lo que significa incausado. Pero explícanoslo, sin causa. me Claro, supongo, es ¿no? correcto. Sí, Etimológicamente me suena. exactamente, desde hace varios años Ajá. la Corte determinó que cualquier artículo del Código Civil de cualquier entidad de la República Mexicana que diga que es necesario agotar alguna causal para divorciarte, ejemplo, la clásica, ¿no? Que te pusieron el cuerno, ¿no? Ajá. Infidelidad o cualquier otra de las graves que se Se acabó la contemplaban antes en pasión y el amor. Ok. Exactamente. Antes tenías que explicarle a un juez para que te, entre comillas, te autorizara divorciarte. ¿Me Ay, qué explico? horror. Bueno, ahora nos suena como una locura, pero hasta hace algunos años tenías que acreditar alguna de las causales. O sea, La más común, tenías que comprobar la infidelidad con fotos o con videos, eso, para que te diera permiso el juez de divorciarte. si esa era tu causal, sí. La más común era la separación
de la pareja por más de un año, que era la que normalmente Sí. se Abandono de ocupaba, bebé. ¿no? Pero se tenía en todo caso que acreditar la separación y era un rollo. Bueno, con todo este tema que conocemos y que hemos platicado extensamente sobre ver el derecho ahora ya bajo la óptica de los derechos humanos, la Corte determinó que cualquier artículo que estuviera redactado en este sentido y que te impusiera esta carga de acreditar el por qué te querías separar es inconstitucional. ¿Esto qué significa? Que ahora basta que vayamos con un juez y le digamos simplemente ya no quiero Ni permanecer unido en explicación le tienes que matrimonio. dar. No tenemos Es que dar eso está absolutamente bien, ningún. ¿no? ¿Por qué tendrías que explicarlo? O el juez te tendría que dar permiso de divorciarte o no divorciarte. Y esta parte es súper importante. Digamos que este es el tema polémico que vamos a tratar el día de hoy, pero es todavía más importante cuál es el trasfondo de esto. El trasfondo de esto es que la Corte y nuestros tribunales recientemente, bueno, a raíz del tema de la reforma en materia de derechos humanos, ha considerado un principio básico para todos los mexicanos en este caso, que es el de la libre autodeterminación. Es decir, que el desarrollo de tu personalidad puedes hacerlo de la forma como se te antoje, siempre y cuando no dañes a terceros, ¿no? Obviamente tiene límites menores de edad y demás, pero la idea fundamental es que si en tu accionar, en tu vida diaria, no estás dañando a un tercero, puedes hacer con tu vida lo que mejor te plazca. Pues sí. Esta determinación del famoso divorcio encausado tiene eso como fondo, es decir, puedes tú autodeterminar tus acciones y cómo quieres desarrollar tu vida. Obviamente esto va muy ligado, por ejemplo, con el tema de la marihuana. ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos Sí. el tema del amparo que se concedió Ajá. a varios Ah, ciudadanos sí. por Medicina, ¿no? exactamente Ajá. para el uso Farmacéutico, medicinal o como sea. medicinal de la marihuana? Bueno, todo apunta a que en algún momento se despenalice esto. ¿Por qué? Porque el principio básico rector que debe de estar, digamos, permeando toda la legislación es el de la libre autodeterminación. Es decir, Decisión, que que todos cada quien podemos... decida. Exactamente, ¿no? Y sigue siendo el trámite tan burocrático y tan largo. Yo no sé cuánto te tardas en un divorcio, no tengo idea, pero creo que antes se tardaban meses. Es muy rápido, Gina. Se presenta solamente la solicitud de divorcio, la demanda de divorcio, y el juez fija fecha para una audiencia y en esa misma audiencia puede decretar Cuando los dos están de acuerdo. dictar el divorcio. Pero si uno no está de acuerdo, se tarda más, me supongo, ¿o no? O con No. que uno diga, ya no me quiero estar casada ya con eso. Exacto, esta es la maravilla de ese caso. ¿Te acuerdas que en las películas que veíamos cuando éramos niños, sí. en las novelas, en los libros, se decía, no te voy a dar el divorcio, Sí, o claro. nunca te voy a firmar el divorcio y te Sí, voy a pelear a claro. los hijos y todo? Bueno, esa es una creencia que todavía existe y que ya no, digamos que no está vigente. Es decir, ya no aplica el no te voy a firmar el divorcio, no voy a acudir a los juzgados. Ahorita es, basta que presentes tu demanda, aunque el otro no quiera, si es debidamente emplazado y no se presenta, igual va a salir la sentencia y se va a dictar Oye, el eso divorcio. está buenísimo, Sí, es buenísimo, muy porque bueno ya que no todos te lo ata sepan. a alguien que no quieres estar con él, ¿no? Y ni tienes que estar dando explicaciones de por qué sí y el por qué no. Ahora, siempre se va a enterar el que se divorcia, porque ves que también hablando de Claro. telenovelas y eso, luego ni se enteraban y ya estaban bien divorciados, ¿no? Ah, no, por supuesto que si se O sea, llegara a dar siempre va a ese haber. supuesto, Aunque no haya firmado el otro, estás divorciado. sí, caben amparos, obviamente, te tienen que notificar, o sea, Sí, claro. forzosamente tienes que estar enterado. Otra cosa muy diferente es que no quieras acudir, ¿no? Y que creas, existe esa falsa creencia también de, oye, es que yo nunca fui con el juez. Sí, pero te avisaron que tenías que acudir a la audiencia y en esa audiencia se iba a decretar el divorcio. Es que nunca fui, bueno, lástima, de todas maneras estás divorciado, ¿no? ¿Hay una diferencia ya para terminar con el divorcio express y el divorcio normalito? Es esto, es el famoso divorcio incausado, ahora se le denominó Ah, ¿es lo mismo? en Ay, medios. con eso hubieras empezado. El divorcio express, porque es muy rápido, ¿no? Ahorita Lo en mismo. 1 o 2 meses estás divorciado. Así que es Híjole. importante que nuestros amigos lo sepan. Ya no tienen que estar amarrados, ya no existe el te firmo el divorcio. Ahora nos autodeterminamos. Mientras no le hagamos daños a terceros, estamos en paz. Y en un momento va a existir nada más el divorcio express, o sea, el divorcio encausado, ¿no? Sí, o sea, ya, ya el de otro de hecho, tanto tiempo, pues ya para qué. ya no existe. Pues ya no existe.
Dame un contacto. Ah, no. Bueno, está Rodrigo Escartín Abogados, ¿verdad? Ahí te Es correcto, ahí encontramos. me encuentra. Muchísimas gracias, queridísimo Rodrigo. Gracias a ti, Gracias por Gina. habernos acompañado. Gracias. Y gracias a ustedes, de verdad. Gracias a todos en el foro. Gracias, Angie, como coordinadora de invitados, Buddy Grego como productor, Dani, asistente, y a todos los que están aquí. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo sábado con otro tema diferente para que hablemos de mamá, mamá y de mamá, papá también. Cuídense mucho. Bye bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.